Si vemos que tiene un conflicto específico con la liquidez económica, revisamos la relación con mamá. Las enfermedades son el resultado de una percepción donde no encuentro solución. Estoy viviendo un evento dramático y no lo puedo solucionar. Bien, para mí un mentor es una persona que ya pasó por el camino que tú quieres lograr. Escúchate, no dejes que el ruido y las faltas de merecimiento de los demás impacten en tu proyecto. Mi meta es hacer un tipo de hospital ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. El día de hoy, igual que siempre, pues tenemos un gran invitado de manteles largos. Alguien que nos va a descodificar, a biocodificar, o alguien que simplemente nos va a cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Pues diría que es médico, brujo, chamán, no sé, pero tiene de todo, es maravilloso. Es espectacular, maneja desde la medicina alópata o homeópata, china, energías, ¿qué les puedo decir? Pero pues bueno, la presentación mejor que la haga él. Dánmelo, mil gracias por estar en tu podcast, Soy Tiburón. Gracias, muchísimas hermano, gracias por la invitación y muy contento de venir aquí a compartir una idea más, ¿no? Una percepción también. Claro, fíjate que cuando te digo médico, brujo, chamán, yo así le digo a mi chamaco, digo, uno tiene 9 años, pero cuando se siente mal, le digo, yo me voy a convertir en médico, brujo, chamán, voy a hacer algo para hacerte sentir bien. Sí. Pero en cuestión de energías, ¿no? Y hacerlo creer Sí. que va a estar bien y funciona, ¿no? Muchas veces son cuestiones mentales. Sí, ese tipo de acompañamiento que tú hiciste se llama efecto Pigmalión. Ándale. Lo haces a él entrar en tanta razón del poder del cambio de su cuerpo que él termina asentándolo, sugestionándose y teniendo esa nueva realidad. Entonces, en un grupo de estudiantes en Estados Unidos se dieron cuenta en un experimento que había una serie de muchachos problema, pero los maestros nunca les hicieron resaltar que eran niños problema. Le decían, es que tú eres especial, es que eres más inteligente. Y de tener unas notas terribles, pasaron a tener unas excelentes notas. Claro. Porque la percepción del entorno la modificaron diciéndoles lo que sí funcionaba de ellos. Oye, Dan, pero ahorita que me estás diciendo eso, pues hay que decirle al público quién es Dan, ¿no? Sí. O sea, porque van a decir, ¿y tú de dónde sabes todo eso? Sí. A ver, cuéntanos un poquito de quién eres, Dan. Pues soy Dan, soy orgullosamente mexicano y mi preparación profesional inició estudiando como médico homeópata. Me gustó mucho, me di cuenta del poder de las plantas dinamizadas. Tomar una planta, hacer un extracto y potencializar la fuerza a través de la homeopatía. Pero luego me di cuenta que cuando viajaba no me podía llevar mis frascos, mis chochitos, mis gotas no me las podía llevar. Y ahí conozco la medicina tradicional china. Me encanta porque a través de las agujas, no sé si has visto que hay una técnica maravillosa. Sí, claro. Esa técnica le restablece el movimiento de la cara a mi madre. Mi mamá tuvo parálisis facial y un oriental en cuestión de semanas le acomoda la cara, siendo que la querían operar. Entonces me llega ese recuerdo, comienzo con la acupuntura y me gustó mucho también. Pero luego me di cuenta que el mexicano no está preparado para sentir dolor para curarse. Como mexicanos, pues tenemos esta aversión al dolor, ¿no? Y queremos estar en el placer inmediato y sentir... Somos hedonistas como mexicanos. Entonces dije, no va por aquí. A pesar de que me encanta y la sigo practicando, conozco la descodificación y me doy cuenta que cuando modificamos nuestra percepción y la forma en la que vemos la vida, nuestro cuerpo obedece. La materia obedece a la percepción. Entonces ahora, en lugar de llevar mis agujas y mis gotas, en una charla podía ayudar a que la gente aliviara su dolor de cabeza y ahí es cuando me enamoro de esto y entiendo muchas cosas del inconsciente y así es como voy hasta la fecha estudiando el inconsciente. Tiburones, es bien importante que escuchen este capítulo completo porque se dirán, ¿y qué hace Dan en un programa que es para emprendedores, no? Sí, claro. Lo importante de todo esto que nos va a ayudar a cómo cambiar nuestra forma de pensar y ver de dónde vienen nuestras creencias limitantes. Sí. Si no mal estoy. Perfecto. Ok. Sí. Entonces nos va a hacer ver desde la raíz qué es lo que nos está afectando para poder trascender, para poder llegar a esa meta que nos ha costado tanto trabajo alcanzar. Hay dos cosas muy importantes que yo los invitaría a que revisen y son las fidelidades. Una fidelidad en una creencia es, repito exactamente lo mismo que mis padres o mis abuelos vivieron.
Y esta fidelidad no la podemos cortar porque es una forma de pertenecer al clan. Entonces te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Mi padre me dice que tener dinero debe de costar, debe de ser difícil y que tener dinero o no me convierte en una persona buena o mala. Entonces, como yo voy percibiendo mi realidad es con lo que yo escuché de mi papá y para mí es una verdad absoluta porque es mi papá. Entonces, el serle fiel a las ideas de nuestros padres pudiera estar limitando nuestro proceso de emprendimiento o mi trabajo. O también cuando nuestros padres, y lo he mencionado también en algunas conferencias, que no, son nuestros principales precursores para truncar nuestros sueños, ¿no? Sí, claro. Porque nos dicen, y no vas a poder, y no vas a poder. No, ¿para qué lo haces? No, hay gente más inteligente que tú. O cuando nos dicen, te lo puedo decir en mi vivencia, no, es que eres muy tonto. Es que a ti no se te va a dar. Sí. Y pues bueno, en vez de estarnos ayudando, nosotros vamos creciendo con eso en la cabeza hasta el momento que realmente no lo podemos desarrollar, ¿no? Porque es con lo que crecimos. Y normalmente esa insatisfacción o esa desvalorización es de nuestros papás. El que sentía que no podía era mi papá y solo proyectaba su carencia en mí. Como yo no pude, entonces pienso que tú no puedes. Hablamos desde, como tú dices, hablamos desde nuestras carencias, desde nuestros límites. Por eso yo me hice una frase cuando me decían, es que tú no puedes. Yo les digo, no, espérame, tus límites no son mis límites. Y eso fue lo que me ayudó a ir cambiando porque pues yo sé la capacidad que tengo y sé de qué estoy hecho. No hay por qué alguien llegue a decirme que no puedo hacer esto. Y fíjate que esto que estamos hablando es lo que nos damos cuenta, ¿no? Lo que percibimos porque claramente nos lo dijeron. Pero hay otra serie de percepciones inconscientes que no son tangibles. Te voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? A ver, cuéntame, esto se va a poner interesante. Me llegó un día un arquitecto muy famoso a una consulta y él no entendía por qué el dinero no le duraba en las manos y era muy exitoso. Y así como le llegaba, siempre ocurría algo para que el dinero se fuera. Entonces, investigando su árbol genealógico, que somos el resultado de nuestras 7 generaciones, pues nos damos cuenta que su abuelo, cuando tuvo dinero, lo secuestraron. Entonces, el inconsciente biológico transgeneracional de él dicta que si tengo dinero, me pueden hacer daño. Entonces, había una percepción del abuelo, dinero igual a secuestro. Y él, siendo el nieto, no entendía por qué el dinero le quemaba en las manos o se iba o se saboteaba. Entonces, he ahí la creencia inconsciente que descubrimos en el árbol por el que él perdía el dinero. Dan, ¿y hay alguna manera de sanar esto? Sí, claro. ¿O para poder llegar a la abundancia? Sí. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Primero, conocer nuestro árbol genealógico. Dice Alejandro Jodorowsky que tener nuestro árbol genealógico y no conocerlo es como tener el mapa para ir al tesoro y no ir por él. Entonces, para nosotros conocer nuestra creencia real, debemos de ver nuestros hechos, nuestros resultados. Porque muchos, por cosas que pensamos, lo damos por hecho, pero esos son ideales. Si yo quiero saber mi creencia del dinero o de mi éxito profesional, debo de revisar cuánto dinero gano, cuánto gasto, cuánto debo y sobre todo cuánto me cuesta ganarlo. Entonces, esa en realidad es mi creencia. Pero si yo digo, el amor es abundancia, el dinero es amor y todo eso, y no tengo ni un peso, eso es un ideal, es una idea nada más. Entonces, hay que revisar nuestros hechos. ¿Qué piensas tú cuando alguien te dice, no, el dinero no es la felicidad? ¿A qué te lleva eso? Fíjate que una vez una amiga dijo un dicho muy trillado, ¿no? Yo prefiero llorar en un Rolls Royce que llorar en un bochito, ¿no? No es lo mismo, sí. Claro, Dan. Y es que yo lo he dicho, el dinero te da oportunidades. Sí, claro. Oportunidad a un mejor estudio, a una mejor vivienda, a un mejor círculo social. A invertir en ti. A invertir. Pero ¿para qué quieres el dinero? Para invertir. ¿Pero para qué quieres invertir? Para tener un rendimiento. ¿Para qué quieres ese rendimiento? Para tener una libertad financiera simplemente. Sí. Pero esa gente que te dice que el dinero no es la felicidad y que te dice, no, pues es que trata de ser feliz con lo que tienes. Como la canción, ¿no? Trata de ser feliz con lo que tienes. ¿Qué te dice eso? Yo creo que hay un mecanismo de una muy buena forma de cómo decir, pues no lo merezco. Es una muy buena forma de decir, hay una palabra específica para eso. No la recuerdo bien, pero es una forma de no querer aceptar o de no merecer lo que quiero. O justificar en el nivel. Es justificar en el nivel en donde estoy, ¿no? Porque todos podemos tener dinero. El hecho es cuánto yo siento que lo merezco.
Oye, nos van a apedrear casi nunca hablamos del tema del dinero, pero Sí. es muy importante. Sí. Digo, tanto para empresarios como emprendedores, aquellos que van comenzando, el valor del dinero. Sí. ¿Cuánto podemos obtener de ese dinero, no? Y muchas veces te dicen, es que si tienes dinero, estás haciendo algo mal. O el dinero es malo. Sí. O sea, esas creencias que tiene la gente, ¿no? Lo vinculan como que dinero igual a mafioso, ¿no? Siempre. Y no necesariamente. Claro. Y fíjate que un dato muy curioso en este método que yo manejo es que la liquidez económica que tienes está ligada a la buena relación con mamá. Mamá es dinero, papá es trabajo. Entonces, cuando alguien llega a la consulta con nosotros y vemos que tiene un conflicto específico con la liquidez económica, revisamos la relación con mamá. ¿Cómo te llevas con ella? Si te llevas mal, te va a la jodida. Ajá. O sea, si hay una buena comunicación, empatía, me llevo bien, va a haber una buena liquidez. Pero si no la hay, vas a cerrar esa línea de abundancia directa de la economía y con tu madre. Y cuando hay muchos conflictos en el trabajo, revisamos a papá, porque papá representa también la autoridad y el trabajo en cierta parte es una autoridad para nosotros. Entonces así vamos revisando esos arquetipos inconscientes de cómo me relaciono con mis padres para ver cómo me relaciono con el dinero. Todo esto que me estás diciendo quiere decir que tiene cómo poderle dar reversa, cómo podemos mejorarlo y cómo hacer que pueda fluir la abundancia. Sí. Y también son tendencias, ¿no? No podemos decir, si te llevas mal con tu mamá no vas a tener dinero. Va a haber gente que la tenga, pero no va a haber esa calidad, esa satisfacción del dinero como otras personas lo viven, ¿no? Al igual la relación con los padres, también te he escuchado mucho hablar de que, por ejemplo, las enfermedades representan mucho, no sé, si te duele la cabeza, pues es de que estás sobrepensando las cosas. Sí. Si te duele la espalda es que estás cargando problemas que no te corresponden. Y muchas veces estamos tan enfermos que vamos al doctor y de todos modos lo que nos receta el doctor no nos funciona. Sí. A ver, cuéntanos un poquito a qué se debe todo esto. Bueno, partimos que las enfermedades son el resultado de una percepción donde no encuentro solución. Estoy viviendo un evento dramático y no lo puedo solucionar. Hoy en día ya sabemos que es algo muy básico decir que nos enferman las emociones. No, me enferma cómo percibo la realidad. Y cuando en mi realidad vivo un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, al cual no le encuentro solución, genera un impacto en el cerebro y ese impacto en el cerebro se manifiesta en una parte de mi cuerpo en exceso o en deficiencia. Entonces, cada parte de mi cuerpo somatiza una percepción y es por arquetipos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la cabeza, cualquier conflicto de la cabeza representa al padre, porque la cabeza es la autoridad. Entonces, desde una tumoración hasta una migraña o un conflicto de dermatitis, exceso de caspa o alopecia, hay que revisar una situación con papá. Y la parte distal, que son los pies, tienen que ver con la mamá. Los pies conectan con la tierra es nuestra madre. Entonces, ahí vamos revisando poco a poco cómo cada arquetipo está ligado. Y hay un médico que falleció hace como 3 años, llamado Hammer, que él sustentó todo esto con ciencia. Entonces, vale la pena revisar cuando tenemos un síntoma, pues qué drama estoy viviendo para somatizarlo ahí. ¿Y esto se puede curar sin necesidad de medicina? Yo no estoy peleado con los fármacos. Estoy peleado con que no hagas conciencia para qué estás viviendo esto. Yo creo que la base sería una muy buena unión entre las dos. Porque ha habido una lucha eterna entre lo que llaman alternativa y alópata. Y yo creo que medicina es una. Medicina es la que cura. Un abrazo, una pastilla, el hacer conciencia, meditar una aguja, todo es medicina, sí cura. Oye, Dan, ya que nos cuentas de quién eres y todo esto que haces, pues hace rato te pregunto, ¿y quién es Dan? Dices, soy humano. Pues sí es humano. Cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, de un poquito de tu infancia hasta donde estamos. ¿De dónde viene Dan? Fíjate que vengo de la unión de 2 personas completamente diferentes. Mi padre empezó con una formación como hermano marista. Son personas que dedican su vida a la Virgen María y son devotos de un santo que se llama Marcelino Champagnat. Entonces mi padre estuvo muchos años ahí y ahí tuvo la oportunidad de estudiar psicología, teología, filosofía. Sale de ahí y se mete al ejército mexicano. Ok. Qué contraste, ¿no? Sí, claro. Y estando en el ejército mexicano, termina su periodo ahí, se vuelve docente de una escuela y ahí conoce a mi mamá.
Y mi mamá es una mujer muy carrilla, dicharachera, bromista, bla, bla, bla. Y mi papá es un hombre muy serio, ¿no? Entonces, nazco de ese contraste. Y pues viví en una familia disfuncional, pero funcional en su motivo. No nos faltaba nada. Pero siempre las pláticas en casa eran de temas que hoy se escuchan mucho, ¿no? Mi papá todo el tiempo hablaba que la energía, los fotones, los chakras. Mi papá vegetariano meditaba y bla, bla, bla. Entonces, yo ya grande entendí que lo que yo escuchaba en mi casa no lo podía hablar afuera, porque era el loquito allá afuera. Claro. Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien, Dan, pero muy bien. Entonces mi papá, de repente lo veía con 2 varitas de cobre, midiendo energía, Sí. meditando, no hay que comer carne, hijos, y no sé qué. Y yo cuando hablaba eso afuera era como, oye, ese Adán está bien pirata, o sea, en su casa no comen carne, o su papá anda de blanco y corriendo a las 6 de la mañana por la cuadra, ¿no? Y entonces, ya en este boom de conciencia y de redes, muchas personas comienzan a hablar de esto y dije, pues yo puedo comenzar a compartir lo que yo escuché toda mi vida en mi casa. ¿Hace cuánto comienzas lo de las redes? Fíjate que yo te comienzo a seguir en la época de pandemia. Ajá. ¿Y hace cuánto tiempo tú tienes haciendo redes? Más o menos como Empecé en el 2019, pero el boom fue en la pandemia. Sí, en el 2019 como que no entendía cómo hacerlo o no me identificaba hablando en un micrófono. Creo que me daba un poco de pena. Y como que la pandemia, la necesidad y el querer expresar mi mensaje de todo lo que yo veía, me ayudó muchísimo. O sea, la crisis o nos ayuda a despertar o nos hunde. ¿Cómo es que llega le voy a llamar así, este personaje de Dan, no sé cómo llamarlo, energético, cuando el contraste de tu mamá y de tu papá son muy diferentes, pero no eres tú como, sí eres un poquito más inclinado a lo que hacía tu papá, pero ya potencializado. ¿Cómo surge todo este rollo? Pues fíjate que soy las dos, hermano. Mucho tiempo hice stand-up comedy. Y de hecho tenía mi página de stand-up y estaba pegando y bla, bla, bla. Y cuando se atraviesa la pandemia, pues yo de abrir, por ejemplo, estaba en el Teatro Galerías ya abriéndole un compayazo, o venían comediantes importantes de stand-up y yo ya les abría. La pandemia me demostró cuál era mi camino, pero hasta la fecha me encanta el humor negro, pues soy las dos, pero antes me peleaba con eso. O sea, acepté mi sombra y mi luz. Ok. Me ayudó mucho eso y me costó muchos años, No, pues está muy padre. Porque también he visto que das conferencias. Sí. Ya te he visto en eventos masivos dando transmitiendo parte de tu conocimiento. Sí, he tenido la oportunidad de viajar a varias ciudades del país. No lo he hecho más porque la verdad no me gusta viajar. Pero tengo muchas propuestas a otros países, pero ahora por las redes les digo, no, pues mejor hay que hacer un Zoom. Ah. Sí. Y hay gente que me dice que, claro, pues, que loquillo, ¿no? Sí. Pero no me gusta tanto viajar. Ok. ¿Y qué es lo que haces ahorita? ¿Das mentorías, conferencias? Sí. Porque también tocábamos un tema de lo del coach. Ajá, sí. ¿Tú qué piensas? Dame tu punto de vista acerca de lo que es un coach y qué es un mentor. Bien, para mí un mentor es una persona que ya pasó por el camino que tú quieres lograr, que tiene una experiencia muy clara de cómo ayudarte a ti, y es la congruencia y la experiencia dándote puntos de vista para ayudarte y sacar lo mejor de ti. Para mí ese es un mentor. ¿Y un coach? Un coach es una persona que probablemente no tiene esa experiencia, no ha vivido aquello que tú quieres vivir, pero te puede hacer las preguntas necesarias para que te cuestiones y puedas llegar. Yo un coach lo veo como que alguien está desde el mismo lugar del lago que tú y te está guiando desde este lugar. Pero el mentor ya pasó el lago y desde acá te está diciendo, oye, vente para acá, vente por aquí, por allá. Ya ven que no soy el único que piensa eso y lo me andan satanizando. Gracias, muy bien. Ambas funcionan. Claro, ambas te funcionan, pero el mentor dependiendo a dónde quieras llegar, ¿no? Sí, claro. Dependiendo el nivel de aceleración que le quieras meter a tu proyecto. Sí. Yo así lo veo. Si vas comenzando, pues quizá agarra un coach, ¿no? Sí, claro. Y pues si ya quieres meter el acelerador y quieres que vivan lo mismo que tú y mandar tu negocio al siguiente nivel, agarra un mentor. Sí, claro. Yo, mentor. De hecho, cuando hay personas que tienen un padecimiento en específico y me consultan, y yo tengo a alguien que sé que ya lo vivió y lo sanó, yo prefiero recomendar a esa persona. Claro.
Ok. Entonces, ¿a ti te buscan para dar consultoría, consulta? Sí. ¿Qué es lo que haces tú? Yo específicamente ahorita solo doy una certificación en descodificación donde les enseño cómo funciona el inconsciente, cómo se instala la enfermedad y ver ciertas cosas que pueden ayudar a aliviarla. Entonces, es una certificación de 6 meses. Ahorita dejé de dar consulta, di tantas consultas que quedé como... Me ocupé tanto del otro que me olvidé de mí. Entonces dije, ahorita debo de parar, andarle ayudando al otro y dejar mi ego de salvador y ponerme atención a mí. Y solo doy la certificación ahorita. Oye, ¿y qué mensaje tú le mandarías a todos aquellos emprendedores que le están batallando constantemente, que quieren llevar su emprendimiento al siguiente nivel? ¿Qué mensaje les mandarías? Probablemente ya hayan escuchado esto, pero no se fijen tanto en el cómo. El mecanismo nos absorbe mucho tiempo y el mecanismo muchas veces nos desvaloriza porque pensamos que tenemos que hacer mucho para lograr las cosas. Fíjate a dónde quieres llegar. Ten muy claro hacia dónde quieres llegar y siéntelo y vívelo como si ya estuviera. Ok. Fíjate que eso que estás diciendo, yo ya lo he escuchado y lo he leído en el tema de la ley de atracción. Que no hay que enfocarnos en el cómo, sino en el qué, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Y hay que sentirlo como si lo estuviéramos viviendo. Hay que disfrutarlo, hay que apasionarnos y simplemente hay que dejarnos fluir. Pero también lo más importante de todo esto es ejecutar. Porque sí, claro. No nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar que todo fluya, ¿no? Sí, no. Entonces hay que buscar el qué, no preocuparnos por el cómo, porque el universo es el que se va a encargar de irnos dotando de herramientas para ir encontrando ese cómo, ¿sí? Pero como dices, no hay que esforzarnos en tanto el cómo, ¿no? Sí. Y pues también es muy incongruente que quieras hacer algo y no acciones, ¿no? Entonces debemos de estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para llegar también ahí. Si no, así lo sientas, lo pidas y lo que sea, si no estás dispuesto a salir de ahí, no va a llegar nada. Tienes planteada tu meta, lo estás sintiendo, sabes el qué, pero te quedas muy a gusto. No, pues no te va a llegar, no te va a caer del cielo. Muy bien. Oye, Dan, ¿y ahora qué sigue para Dan? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres lograr hacer? Híjole, esto... Ahora sí que, hablando de metas, ¿cuál es tu meta más grande? La voy a revelar aquí. Solo se lo he comentado a mis... Gracias, Dan. A mis alumnos muy allegados que buscan cómo empatizar. Mi meta es hacer un tipo de hospital que no se le podría llamar hospital. Es un lugar donde se hacen una serie de retiros para poder profundizar en nuestro conocimiento personal y está enfocado en que las personas sanen de situaciones crónicas. Entonces es un tipo de retiro donde durante 21 días una persona se exilia de su familia, medita, come comida saludable y hace ciertas visualizaciones para salir de cualquier drama personal, físico, emocional o espiritual. Entonces es como un hospital, se podría decir. Ya hubo un hospital así en China, estuvo muy, muy impactante y muy fuerte, lo pueden buscar. El hospital Huaxia. Ahí entraban alrededor de 4,000 personas cada 21 días y el 95% de las personas sanaba. Entonces, cuando entra el comunismo fuerte a China, pues claro que quitan al doctor Pang Ming porque muchísima gente ya lo seguía. Y en la actualidad hay otro hospital similar de Juan de Dios o John of God en Brasil. Y él tiene un hospital donde la gente, pues un centro de retiros espirituales, ¿no? Claro. Mejor llamarlo así. Sí. Y muchísima gente va allá y sana, ¿no? Y ellos están conectando con un fenómeno que se llama remisión espontánea. La remisión espontánea es, pues el día de ayer tenía artritis y la semana que entra ya no tengo y no sé por qué. Y hay una serie de datos muy interesantes de todo lo que se conlleva para entrar en ese proceso y ese tipo de retiros acelera que entremos ahí. Y claro que yo también voy a ir por mí, ¿no? O sea, quiero vivirlo, sentirlo y entrar y que toda la gente pueda experimentar este proceso. ¿Y eso más o menos como para cuándo tendríamos que inscribirnos? Fíjate que mi mente newtoniana, cerrada y que todo lo debo de hacer yo, me decía que tenía que poner un lugar. No, pon un lugar y bla, bla, bla y tú constrúyelo. Pero luego me di cuenta que hay hoteles. Claro. Me acordé de ese pequeño detalle. Entonces, ya hice un retiro así. En octubre del año pasado. Fue muy breve. Fueron 2 o 3 días. Y quiero empezar con el primero de 7 días.
a ver si podemos este marzo de este año. Ok. Cuando quieras un hotel en donde hacerlo, me dices. Sí, hermano. Y yo te recomiendo uno a un lado de la laguna de aquí. Órale. Ahora sí que alejado del bullicio y la falsa sociedad, como sí. dicen por ahí. La verdad es un lugar sí. muy, muy holístico, tranquilo, de relajación y también donde lo puedes llevar a cabo. Y cabe mucha gente ya. Se llama Quinta Fabiana, vamos a hacerle publicidad. Muy bien, gracias Quinta Fabiana. Cuando gustes. No, pues qué padrísimo. Sí. La verdad, yo creo que... Ese es mi proyecto que digo, esto lo tengo que hacer. Lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo. No, y tienes que hacerlo. Yo creo que muchos, bueno, y me incluyo, necesitamos eso porque es una manera de reencontrarnos a nosotros mismos. Sí, claro. También de saber quiénes somos, hacernos conscientes y también, pues, qué estamos haciendo en este plano astral, ¿no? Sí. Fíjate que hablando de este tipo de retiros, hay un retiro muy interesante que se llama Retiro del Silencio. Son 3 días donde no hablas y ese es mindfulness todo el tiempo y vale mucho la pena. Así como hay gente que te dice, no te puedes morir sin tener un hijo, subir un cerro y escribir un libro, yo añadiría un retiro de silencio. Okay. Estamos tan centrados en que somos nuestro pensamiento y ahí te das cuenta que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes. Eres la conciencia que se da cuenta qué piensas y qué sientes. O sea, está muy, muy interesante. ¿Cuántas cosas? Fíjate que pudiéramos pasarnos aquí mucho tiempo hablando de este tema. Yo también soy mucho de energías y digo que todo lo que hemos logrado y lo que hemos hecho, lo que hemos construido es en base a energías y al universo, ¿no? Yo sí soy también mucho de los que piensan que somos lo que pensamos. También, pues ahora sí que nos ha dado todo el universo, gracias a Dios. Pero pues yo creo que se tendrá que ser en una segunda ocasión. Sí, hermano. Pero lo más importante es en dónde te podemos encontrar. ¿Cuáles son tus redes sociales? En cualquier red social como Dan Melo MX. Dan Melo MX. Pues muy bien, Dan. Pues ahora sí, ya nada más por último, un consejo para los chavos que se les quede grabado en la mente y que les entre al corazón. ¿Qué les pudieras decir? Algo así que digas, Dan Melo se les metió a las entrañas. Bien, escúchate. No dejes que el ruido y las faltas de merecimiento de los demás impacten en tu proyecto. Que si tú lo deseas y tú lo amas, deja de escuchar a las personas que no creen en ti y ve por las personas que sí creen en ti para que lo hagas. Eso yo ya lo había escuchado. Y en alguna de mis conferencias lo dije, pero la gente no lo cree. Esa voz, tenemos la vocecilla, el bueno y el malo, sí, ¿no? Claro. Y muchas veces los malos los tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y hacen, como dices, hacen que nos desvaloricemos. Sí. Hacen que no confiemos en nosotros mismos y de lo que somos capaces. Tienes toda la razón, Dan. Sí, hay que dejar de escucharlos. Yo viví una experiencia por ese tipo. Mis amigos de la infancia y con los que crecí nunca creían, ¿no? No, yo voy a dar conferencias y voy a platicar de eso y nada más me veían feo como este loquito. Y es curioso que gente que no es de ese círculo te apoye más, ¿no? Pero así es. Y yo les digo, muchas veces nuestro peor enemigo lo tenemos en casa y no nos damos cuenta. Así es. Pues encantado, Dan. Aquí tienes tu casa. Mil gracias. Y pues ahora sí que no se pierdan un episodio más de Soy Tiburón. Y pues tenemos un grito de guerra aquí, Dan. Ya el último, ya cuando nos vamos. Como eres un gran tiburón y nos has dejado una gran enseñanza, siempre que nos vamos preguntamos ¿qué somos? Y gritamos ¡tiburones! Yo pregunto ¿qué somos? Quiero ver si me puedes ayudar a dar ese grito de guerra. Sí, claro. ¿Te parece? Pues bueno, mil gracias, tiburones. Nos vemos el próximo episodio de Soy Tiburón. Y pues hoy dánmelo con nosotros. Síganlo en sus redes sociales. Y nos vemos para la próxima. Y entonces, Dan, ¿qué somos? ¡Tiburones! Eso. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Una producción de FML Agencia